Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo un pequeño resumen del mínimo común múltiplo y del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, ¿vale? Para que lo tengáis como referencia y a la hora de estudiar os resulte más fácil, sobre todo aquellos que os cuesta un poquito más o en clase no lo habéis entendido bien. Para ello, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en este tema. En primer lugar, los números primos. Recordamos que los números primos eran aquellos números que solamente se podían dividir entre sí mismos y entre uno. Es decir, el 2 que se puede dividir entre uno y 2, 2 entre uno es 2 y 2 entre 2 es uno, el 3 que se puede dividir entre uno y entre 3, el 5 que se puede dividir entre uno y entre 5, el 7, el 11, el 13. Por ejemplo, si yo cogiera el 4, pues ya no es un número primo, es un número compuesto, porque, lo voy a dibujar bien, el número 4, porque ya se puede dividir entre uno, se puede dividir entre 4, que es entre sí mismo, pero también se puede dividir entre 2. Por tanto, ya no es primo, es compuesto, tiene más de dos divisores. Me diréis, ¿y qué pasa con el 1? Pues recordad que el 1 no es ni primo ni divisor, porque otra de las características de los números primos es que aparte de dividirse entre sí mismo 2 y entre 1, también tenía que tener siempre dos divisores. Y en el caso del 1, cumple el primer criterio, que se puede dividir entre 1 y entre 1, pero solamente tiene un divisor, no tiene más. ¿Vale? Entonces no es primo. Por tanto, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Si veis, ya os recuerdo que el único número par primo es el 2. A partir de ahí, todos los que nos encontremos van a ser impares. ¿Quiere decir que todos los impares son primos? No. Recordad que hay números impares que no son primos. Por ejemplo, empezando sin ir más lejos por el 9, pero luego muchísimos más, desde el 15, el 21, etcétera. El 9, por ejemplo, se puede dividir lógicamente entre 1 y entre 9, pero también se puede dividir entre 3. Por tanto, este no es primo. Lo mismo sucede con el 15, se puede dividir entre 1 y entre 15, pero también lo podemos dividir entre 3 y entre 5. Por tanto, tampoco es primo. Estamos recordando un poquito lo que ya habíamos visto en el anterior vídeo, ¿vale? Así que lo borro y vamos con lo siguiente. Recordamos también algo que hemos visto y que es muy importante y son los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad es unos pequeños trucos que nos ayudan a saber si un número es divisible entre otro o no lo es. ¿Qué trucos existían? Pues existía el truco del 2, que lo que nos decía es que si un número es par, se puede dividir entre 2. ¿Os acordáis, no? Cualquier número par. 2, 4, 6, 100, así hasta el infinito, ¿vale? Así que si un número es par, quiere decir que se puede dividir mínimo entre sí mismo, entre la unidad, entre uno y entre 2. Por tanto, los números pares nunca van a ser primos, algo que tenemos que tener en cuenta. Después estaba el criterio de divisibilidad del 3 y decía que en cualquier número, si tú al sumar sus cifras, lo voy a mover aquí, en cualquier número, si tú al sumar sus cifras el resultado te daba 3 o un múltiplo de 3, quería decir que ese número también era múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 711 suma sus cifras y sería igual a 7 más 1 más 1 igual a 9. Por tanto, ¿el 9 es un número múltiplo de 3? Sí, 3 por 3, 9. Pues por tanto este número también es múltiplo de 3. Este truco nos sirve sobre todo para números que son grandes como este o incluso de más cifras, de 4, 5, 6, 7 cifras, ¿de acuerdo? Por cierto, si el número es muy grande y la suma que me da, todavía no sé si es múltiplo de 3 porque la suma de las cifras me da un número también muy grande, puedo sumar esas cifras a su vez hasta obtener un número más pequeño que ya sepa con certeza que es múltiplo de 3. 9, 12, 15, 21. ¿De acuerdo? Por tanto, ese era el criterio de divisibilidad del 3. Recordamos luego el del 5, que era cualquier número que acabe tanto en 0 como en 5, el del 6, que tiene que cumplir estos dos criterios a la vez, tanto el del 2 como el del 3, o el del 10, que son todos los números que acaban en 0. Bueno, eso lo tenemos como un poquito de recuerdo. Vamos a lo mollar, a lo importante del tema, y era calcular el mínimo con múltiplo. Para ello os enseñé una cosa un poquito rara que se llamaba descomposición en factores primos. Y era esto de la rayita en el medio, ¿os acordáis, verdad? Vamos allá. Os dije que cualquier número, me da igual cuál, el 12 o el 15
O incluso un número primo, como por ejemplo el 19, se puede descomponer de tal manera que representemos este número de aquí como la multiplicación de números primos. Y siempre se puede hacer así. Todos los números se pueden dividir de tal manera que podamos representar el número como una multiplicación de números primos. Vamos, por ejemplo, con el 12. ¿Cómo se hacía? Recordad que había que ir dividiendo, lógicamente, entre números primos, empezando por el más pequeño, que hemos dicho que era el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7, el 11, etcétera. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. ¿El 2 entre qué se puede dividir? Pues primero por el 2, ¿verdad? Pues venga, pues entre 2. ¿Y qué nos da? Entre 2, ¿qué nos da? 6. Después tenemos que seguir dividiendo ahora en este caso el 6. ¿El 6 entre qué podemos dividir? ¿Se puede entre 2? Sí, también. ¿Y te da? 3. ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. Pues entonces ya tenemos que pasar a dividir entre 3. 3 entre 3, 1. Una vez hemos llegado a 1 ya hemos descompuesto el número. Y este número representado es igual a todo esto que está aquí. ¿De acuerdo? Todo esto que está aquí. Por tanto, sería, voy a borrar esto, sería igual a 2. ¿Cuántas veces está el 2? Dos veces, ¿no? Una aquí, dos veces. Pues ponemos 2 y se eleva al cuadrado porque son 2. Es lo mismo que poner 2 por 2. Pero como luego voy a necesitar saber qué número es más grande, pues es más fácil para la vista poner 2 al cuadrado. Multiplicado, porque he dicho que hay que expresarlo como una multiplicación, por 3. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Como veis, es el mismo número que aquí, pero representado como una multiplicación de números primos, de doses y treses. Y es importante que sepamos esto porque es lo que nos va a ayudar a hacer lo siguiente. ¿Cómo se haría, por ejemplo, el 15? Bueno, pues igual, ¿se puede entre 2? No. Pues entonces entre 2 no, entre 3 sí. Da 5, ¿verdad? O sea, 15 entre 3, 5. 5 por 3, 15. Ahora el 5. 5 entre 2 no se puede, entre 3 tampoco, entre 5. Y el resultado, 1. Por tanto, esto representado como una multiplicación, cogemos esto de aquí y es 3 multiplicado por 5. Y luego estaba el 19, que sería 19. Vamos a ver. Entre 2 no se puede, porque es impar. Entre 3 no se puede, porque el 9 más 1 son 10. Y el 10 no es un múltiplo de 3. Por tanto, entre 3 tampoco podemos. Entre 5 tampoco, porque no acaban ni en 0 ni en 5. Entre 7, pruebo. ¿Sale en la tabla del 7? No. Pues entre 7 tampoco. Entre 11 tampoco. Hasta que nos vamos a dar cuenta que rápidamente que 19 es un número primo. ¿Cómo divido un número primo para que nos dé 1? Pues entre sí mismo, porque recordamos que solo se pueden dividir entre sí mismos o entre 1. Así que 19 entre 19 igual a 1. Y el resultado lo ponemos abajo como, en este caso, no es una multiplicación porque solo hay un número, como es el número, ¿vale? Esto está clarísimo. Bien, vamos a lo que nos concierne, a lo que nos interesa en esta clase. Y es que esto de aquí, esto tan raro de descomposición en factores primos, nos va a ser muy útil a la hora de saber hallar el mínimo común múltiplo de dos o varios o más de dos números, tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. Por tanto, esto de aquí nos sirve para calcular el mínimo común múltiplo, ¿vale? Y el máximo común divisor. El máximo lo voy a poner con mayúsculas. Máximo común divisor, ¿vale? ¿Cómo? Muy sencillo. Imaginaos que me dicen que calcule el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de esta pareja de números, del 16 y me da igual, ¿eh? 27, ¿de acuerdo? Voy a coger otro número para que me dé algo en... A ver, voy a coger en vez del 27 el 28, venga, el 28. Pues voy a ello. ¿Cómo se haría? Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es descomponer este número en factores primos, es decir, lo que acabo de hacer antes. Pues vamos allá. Cojo el 16, le descompongo y luego aquí perdón, el 28 es, ¿no? El 28. Y lo descompongo. Empezamos con el 16. ¿Se puede entre 2? Sí, porque es par. Pues entre 2. Me da a 8. ¿El 8 es par? Sí, entre 2. Me da a 4. ¿El 4 es par? Sí, entre 2. 2, que es par, entre 2 a 1.
Bien, se acabó. ¿Y cómo lo represento esto? Pues 2 elevado a 1, 2, 3 y 4 doses. Por tanto, 2 elevado a la 2, o sea, 2 4 veces es 2 elevado a 4. Y luego vamos con el siguiente número, que es el 28. Venga, 28 entre 2 me da a 14. 14 es par, lo divido entre 2, me da a 7. ¿7 lo puedo dividir entre 2? No. ¿Entre 3? No. ¿Entre 5? No. Entre 7, porque es primo, y me da a 1. Por tanto, la descomposición del 28 es 2 veces elevado al cuadrado multiplicado por 7. Y aquí viene lo gordo. ¿Cómo calculo el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor teniendo los dos números, o sea, de estos dos números, del 16 y del 16 y del 28, ¿cómo puedo calcular yo el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Pues vamos a ello. Mínimo común múltiplo. Bien, para el mínimo común múltiplo lo que tengo que hacer es, teniendo esto de aquí, que es el resultado, esto de aquí, que es la descomposición de cada numerito, ¿veis? La descomposición de cada numerito, para el mínimo común múltiplo tengo que coger los números que tengan en común uno de ellos. ¿Cuál? El más grande. ¿Cuál es el número en común que hay tanto en esta descomposición como en esta? El 2, ¿verdad? Está aquí, que está solo, y está aquí. Pues solo tengo que coger uno de ellos. ¿Cuál? El que sea más grande, es decir, el que tenga el exponente, el número de arriba, más grande. Y si tuvieran el mismo número, cojo uno de ellos. ¿Vale? Siempre tengo que quedarme con uno. Pues bien, pues tacho uno de ellos. ¿Cuál? El pequeño lo tacho y me quedo con el más grande. Y lo pongo 2 en verde, venga. 2 elevado a 4. ¿Vale? Y luego tengo que coger también, aparte del común más pequeñito, tengo que coger todos los no comunes que haya. ¿Cuáles son los no comunes? Pues en este caso, el 7. No hay ningún otro número, ¿no? Si os dais cuenta, no hay más números en todo esto, no hay más números, pues el 7. Venga, pues cojo el 7 y lo pongo. Y lo multiplico. Así voy a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos números, del 16 y del 28. Repito, descompongo cada uno de los números y con la descomposición, que es esto que me da a la derecha expresado aquí, esto de aquí expresado aquí, me quedo con los números comunes, que son el 2, el más grande, el otro lo tacho y lo quito del medio y luego cojo los no comunes, ¿vale? Y los multiplico. Vamos allá. 2 por 2, ¿cuánto da? Vamos a ver, cojo esto, vale, 2 elevado a 4, ¿cuánto da? Pues es 2 elevado a 4 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. 2 elevado a 4 es igual a 16. 16 por 7. ¿Cuánto da 16 por 7? Pues lo hacemos. 16 por 7. 7 por 6, 42. Me llevo 4. 7 por 1 es 7. Y 4, 11. O sea, 112. Por tanto, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo entre 16 y 28? 112. Es decir, que el primer múltiplo que tienen en común este número y este número es el 112. Expresado en un problema, si alguien va cada 16 días al supermercado y otra persona va cada 28, ¿cuándo coinciden? Cuando pasen 112 días. Hasta entonces nunca van a coincidir, porque este va a seguir una rutina de 16, 32, así, de 12, de 16 en 16, y este va a seguir una rutina de 28 en 28, ¿no? 28, serían 48, 56, así, ¿vale? Entonces, no se van a juntar hasta que lleguen al 112, ¿vale? Ese es el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a ver cómo se calcularía el máximo común divisor. Y lo vamos a ver con los mismos números, o sea, vamos a calcular el máximo común divisor, lo mismo, tanto del 16 como del 28. Bien, hacemos exactamente lo mismo, es decir, esto que estoy borrando ahora es lo único que tengo que borrar. Ahora lo vuelvo a poner, ¿vale? No pasa nada, lo borro y lo vuelvo a poner. A ver, borro esto. Vale. Este paso de aquí, de poner
este paso de poner los números 2 elevado a la 4 y 2 elevado a 2 multiplicado por 7 es idéntico. O sea, aquí no tendríamos que hacer nada. ¿Cuál es lo que cambia? Pues cambia los números que cogemos para multiplicarlos aquí. Eso es lo único que cambia. Recordad que para el mínimo común múltiplo yo cogía de los comunes el que fuera más grande, el otro lo tachaba y luego el no común y lo multiplicaba 2 elevado a 4 por 7, lo que he hecho aquí. Y ese era el mínimo común múltiplo. Al buscar un múltiplo estaba buscando un número más grande que ellos dos, lógicamente, porque es un múltiplo de ambos. Un múltiplo es el número que surge de multiplicar a ambos. Por tanto, es un número más grande que ellos, lógicamente. Ahora estoy buscando un máximo común divisor, por tanto estoy buscando un número más pequeño que ambos y que sea el número más grande posible entre el cual pueda dividir tanto al 16 como al 28. Hay un número por el cual puedes dividir. Si no hubiera ese número es 1, porque todos los números se pueden dividir por 1. En este caso, ¿con qué me quedo? Ya no me quedo con el más grande de los comunes ni con los no comunes, eso lo olvidamos. Para el máximo común divisor solamente me tengo que fijar en los números que tengan en común estas dos, ¿vale? En este caso es el 2, ¿no? Pues todo lo que no sea común, fuera con ello. Lo tacho. Lo voy a tachar con otro color para que quede más claro. Lo que no es común, el 7, fuera, eliminado. Este ya no vale, ¿de acuerdo? Y dentro de los números comunes, me quedo con el más pequeñito, ¿de acuerdo? Ya no cojo el más grande, sino que cojo el más pequeñito. Entre 2 elevado a la 4 y 2 elevado a la 2, ¿cuál es más pequeño? Este, ¿verdad? Es bastante más pequeño. Pues entonces el 2 elevado a la 4 lo tacho. ¿Cuál es el máximo común divisor entonces de 16 y 28? Pues 2 elevado, voy a poner en verde, 2 elevado al cuadrado. Y ya está. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 2 por 2, 4. ¿De acuerdo? Y se acabó. Si queréis podéis comprobarlo. ¿El 16 lo puedes dividir entre 4? Sí, 16 entre 4 igual a 4. 4 por 4, 16. ¿El 28 lo puedes dividir entre 4? Por supuesto. 7 por 4, 28. ¿De acuerdo? Por tanto, los dos números se pueden dividir entre 4. Y si queréis podéis probar, ya veréis como no hay ningún otro número entre el cual puedas dividir al 16 y al 28 siendo más grande que el 4. Podéis decir, sí, entre 2, ya, pero es que estoy buscando el máximo. Y el máximo es el número más grande, y ese es el 4. No hay otro, ni entre 5, ni entre 6, ni entre 7, ni entre 8, ni entre ningún otro número, ¿de acuerdo? Ese es el máximo común divisor. Acordaos bien de estos trucos que os estoy dando porque esto es lo que os va a servir para poder calcular mínimo común múltiplo y máximo común divisor de cualquier número, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier tipo de duda, me lo decís y lo intentamos solucionar. Así que recordad, repito, importante, para tenerlo todo bien claro, importantísimo, dominar lo que son los números primos, los que solo se pueden dividir entre sí mismos y entre uno, entre sí mismos y entre uno, entre sí mismos y entre uno. Segundo, criterios de divisibilidad, es decir, saber si un número se puede dividir entre dos, si es par, si un número se puede dividir entre tres, si al sumar sus cifras da un múltiplo de 3, si un número es múltiplo de 5, si acaba en 0 o en 5, de 6 si es múltiplo de 3 o de 2, o sea, de 3 y de 2 a la vez, si es múltiplo de 10 cuando acaban en 0, eso. Luego tenéis que acordaros de cómo se hacían la descomposición en factores primos, que es la llave para calcular nuestro mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Recordad, cada número se divide entre números primos, empezando por el primero que era el 2. Entre 2, si no se puede, porque es un número impar, y ya hemos visto que los impares no se dividen entre 2, pues entre 3. Si no se puede, entre 5. Si no, entre 7. Y si no, es que es primo y hay que dividirlo entre sí mismos. Lo vais haciendo, pum, 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 y el resultado de la derecha lo ponéis expresado como una multiplicación. Los cuadrados, los numeritos de arriba, el exponente no es ni más ni menos que cuando el número se repite, ese número de veces que se repite se pone encima del número, nada más, no os asuste. Lo vais descomponiendo y vais a tener aquí una multiplicación que representa el número. 12, 2 por 2, 4 por 3, 12. 3 por 5, 15. El 19, como es primo, se queda suelto, 19. ¿Vale? Y recordad que todo esto nos va a servir para poder calcular nuestro mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Recordad cómo era, ¿vale? Hacemos lo de la descomposición, lo ponemos debajo, hacemos la descomposición, lo ponemos debajo, 2 elevado al cuadrado por 7,
lo ponemos debajo. Para el mínimo común múltiplo cogíamos de los comunes, que es el 2, el número que está en común en las dos columnitas es el 2, cogemos el más grande y tachamos el pequeño. Y de los no comunes cogemos todos los que haya, que en este caso solo hay un 7, y lo ponemos. 2 elevado a la 4 por 7 y me da 212. Y para el máximo común divisor no cogía los no comunes, esos los tachaba directamente, que es lo que está puesto aquí. Fuera con los no comunes, no nos sirven porque estoy buscando un número pequeño. Y dentro de los comunes me quedo con el que tenga el exponente, es decir, el exponente más pequeño, es decir, el número que sea más pequeño. Si no, comprobad. 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 elevado a 2 son 4. Por tanto, este es más pequeño. Así que me quedo con este. Y ese único número no hay que multiplicarle ni hacerle nada porque se nos queda suelto. Ese es el máximo común divisor. ¿Vale? Si llega a dar la casualidad de que se repiten tanto el 2 como otro número, es decir, que aquí hubiera un 2 y un 3 y aquí hubiera un 2, mira, ya que está el 7, que aquí hubiera un 2 y un 7 y aquí hubiera un 2 y un 7, pues cogeríamos el 2 y el 7 de menor exponente y los multiplicaríamos, ahí sí. Pero como no es el caso, la mayoría de las veces, en el máximo común divisor, la mayoría de las veces solamente tendréis un número. Porque, repito, estáis buscando un divisor, un número pequeño. Así que la mayoría de veces ese número pequeño va a ser el 2, el 3, el 5, el 7, ¿vale? Nunca va a ser un número muy grande, a no ser que los dos números, o sea, a no ser que el número en común sea un número primo, tipo 11 o algo así, ¿vale? Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda, me preguntáis, pero aquí lo tenéis bastante claro. Chao.